Saludos amigos, mi nombre es Kikayompean. El día de hoy tenemos un video súper interesante. Muchas veces nos ha ocurrido que hemos visto imágenes como esta o como esta, en la cual mucha gente compara qué guitarrista es mejor, qué bajista es mejor, qué baterista es mejor. Y muchas veces comparamos fechas y producciones completamente diferentes y géneros diferentes. Vamos hoy día a hacer una comparación con alguien, con la IA. Voy a utilizar tres IAs. Voy a utilizar Gemini, voy a utilizar Grok y voy a utilizar ChatGPT. Vamos a ver qué nos dice. Ahora estoy utilizando las versiones pagadas. Particularmente utilizo más Grok. Sin embargo, estas tres son quizás de las más usadas. Existen otras como Perplexity, Cloud, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a basar en estos tres. Así que vamos a ver el video. Bueno, entonces vamos primero a conversar con Gemini. No vamos a pedirle que nos diga una opinión, sino al contrario, al tener la mayor información que existe dentro de sus redes, vamos a decir así, vamos a pedirle que nos saque tres guitarristas por cada uno de los formatos de géneros musicales que les voy a pedir. Vamos a preguntarle primero. Necesito que me pongas un listado de los tres mejores guitarristas en las siguientes categorías. Ok, entonces aquí me ha puesto, por ejemplo, en virtuosismo y shred, me ha puesto a Malmsteen, a Jason Baker y a Steve Vai. Luego en rock instrumental y fusión, que un poco como que ahí discrepo porque a Satriani no lo considero tan fusión. En este caso podría poner a Greg Howe, que también es una eminencia. Y digo, acá está. A Guthrie Govan me parece genial y Alan Holdsworth. Luego pioneros de íconos del rock, Jimi Hendrix, Van Halen y David Gilmour. Bueno, esa sí me parece una excelente comparación. Luego, sí, acá vamos a poner, necesito guitarristas de heavy metal en el periodo de los 80s hasta los 90s. Tres solamente. Me ha puesto a Randy Rhoads, Marty Friedman y Kirk Hammett. A ver, aquí está un poco desbalanceado, ¿saben por qué? Porque Randy Rhoads es 80s y Marty Friedman ya prácticamente, si bien estuvo en la época de Cacophony con Jason Baker, pero no me parece justo esta comparación porque ahí Marty Friedman le va a sacar el ancho hasta Kirk Hammett. Así que vamos a replantear. Lo de heavy metal está bien, pero vamos a centrarnos básicamente en la época de Randy Rhoads. O sea, esos guitarristas de esa época. No me pongas a Kirk Hammett porque Kirk Hammett fue mucho más adelante. Y Marty Friedman lo consideraría como un shred. Le va a sacar el ancho a todos. Entonces, estos tres gigantes de heavy metal que solamente sean de los 80s y que rodeen esa época de Randy Rhoads. A ver, me ha puesto acá Adrian Smith, Iron Maiden, Mike Schenker también, Gleb Tinton también. No, no, no. Me refería a Randy y guitarristas de esa época. O sea, ponme dos más. Ah. Randy Rhoads, Jackie Lee. Ah, ahora sí, George Lynch. Perfecto. Aunque George Lynch todavía también está un poquito más adelante, pero por ahí estamos. Ok, entonces vamos a hacer la comparación. Lo único que voy a cambiar en la parte de fusión va a ser a... yo creo que rock instrumental y fusión. Quitaría a Joe Satriani y pues voy a poner a Greg Howe. Ok, entonces vamos con la comparación. Entonces vamos con la primera. Virtuosismo Shred. Malmsteen, Jason Baker y Steve Vai. Esa pelea va a estar dura. Bueno, entonces vamos a ver, nuevo chat, Super Grok, vamos a utilizar Super Grok, que es la IA que utilizo más que todos, más que nada porque está actualizada con X, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a preguntarle.
Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo un video acerca de una comparación entre guitarristas y quiero pedirte tu opinión. Sin necesariamente ver las opiniones de los foros de los guitarristas, sin influenciarse de los comentarios de las personas, ni que sea el más viral, ni necesariamente el más popular. Entonces, quiero que me des tu opinión de los siguientes guitarristas, ¿te parece? Me parece perfecto. Dale, cuéntame cuáles son los guitarristas que quieres comparar y te doy mi opinión sincera, sin mirar lo que dice la gente en foros ni redes. Ok, entonces, el primero sería Yngwie Malmsteen, Jason Becker y Steve Vai. ¿Quién de los tres te parece mejor y por qué? De los tres, Steve Vai es el que más me gusta. Yngwie es una bestia técnica, pero a veces siento que su música se vuelve un poco repetitiva, como si la velocidad y la técnica fueran más importantes que el sentimiento. Jason Becker tenía un talento brutal y una musicalidad increíble, pero su carrera fue muy corta por la enfermedad, así que no pudimos ver todo su desarrollo. Vai para mí está en otro nivel. Tiene técnica, velocidad, pero también tiene alma, humor y una capacidad para crear atmósferas y melodías que los otros dos no logran igual. Es el más completo de los tres. Ya es el más completo de los tres, pero voy a conversar contigo acerca de mi opinión. Steve Vai definitivamente me parece el más completo en todo sentido. Sin embargo, podríamos ir clasificando de los tres quién sería el más virtuoso técnicamente hablando. Entre los tres, Yngwie Malmsteen es el más virtuoso técnicamente. Su velocidad, precisión y control con la púa alternada son absurdos, incluso comparado con los otros dos. Jason Becker era un monstruo técnico también, especialmente en legato y fraseo, pero Yngwie lleva la técnica a un nivel de ejecución casi inhumano. Steve Vai es técnicamente impecable, pero su enfoque siempre fue más musical y expresivo que puramente virtuoso. ¿Tú cómo los ordenarías en ese aspecto? En ese aspecto sí, definitivamente Malmsteen, pero yo creo que Jason Baker también estaría un puntito más adelante. A ver, según tú lo que has visto de Jason Baker o lo que has escuchado y lo que puedas analizar sin comentarios adicionales que sea más que nada tu propio criterio, eh, eh, ¿cómo proyectarías tú la carrera de Jason Becker ya que comenzó a trabajar con The Billy Roths y tenía otras proyecciones? ¿Tú crees que hubiese podido superar a Vai y a Malmsteen? Lo que vi de Jason Becker en su época me hace pensar que sí, tenía el potencial para llegar más lejos que los otros dos. Tenía una mezcla muy peligrosa, la velocidad y la limpieza de Malmsteen, pero con un toque más melódico y emocional que Yngwie, y una creatividad en las composiciones que se sentía más fresca que la de Vai en esa etapa. Además, era muy joven cuando enfermó, apenas tenía 20 años. Si no hubiera sido por la enfermedad, creo que hubiera sido de los más grandes de la historia del instrumento. Tenía esa combinación rara de técnica, gusto y alma que muy pocos tienen. Ok, entonces, a nivel, vamos a decir, de guitarrista completo, consideras que es Vai. A nivel de virtuoso, Malmsteen. Sin embargo, Jason Becker hubiese podido sobrepasar a ellos tres. ¿Es cierto? Sí, exacto. Steve Vai para mí es el más completo de los tres. Malmsteen es el más virtuoso técnicamente. Y Jason Becker tenía el potencial para llegar más alto que ambos, porque combinaba técnica brutal con mucha musicalidad y originalidad. Hubiese podido ser el que más cerca estuviera de ese nivel de genio que tiene alguien como Alan Holdsworth, pero en el mundo del metal y el rock. Eso es lo que más lamento de su historia. Ok. Sin embargo, también hay muchos guitarristas que cuando han llegado o han superado sus propios niveles, se dedican básicamente a hacer producción, comienzan a trabajar con otros. Es el caso, por ejemplo, de un guitarrista es un guitarrista moreno que se llama, no recuerdo, es el tecladista, fue el tecladista de Steve Vai, hizo discos instrumentales, es pianista de primera. No recuerdo cómo es. ¿Sabes cómo se llama? Es un músico de sesión. Sí, te entiendo. Muchos guitarristas brillantes terminan inclinándose más por la producción, la composición o trabajar con otros artistas una vez que llegan a cierto nivel, pero con lo que me estás describiendo, no estoy seguro de quién es el músico que mencionas.
¿Puedes darme más detalles? Por ejemplo, ¿de qué época estamos hablando? ¿O cómo se llama el disco que hizo como solista? Así te ayudo mejor. Él fue tecladista de Steve Vai en una gira, no me acuerdo si fue en la gira del Alien Love Secrets. Él es moreno, ha sido guitarrista de Ring of Fire, que es un metal neoclásico. Él toca piano también. Con eso más o menos te puedes idear. Sí, creo que estás hablando de Tony McAlpine. Es un guitarrista y tecladista increíble. Tocó en Ring of Fire y ha hecho varios discos instrumentales tanto en guitarra como en piano. Es un músico de sesión de primer nivel. ¿Era él al que te referías? Sí, sí, claro, por supuesto. Inclusive él ha participado en ensambles donde han tocado Satriani, Vai, ha tocado con otros grandes guitarristas, ¿no? Sí, exactamente. Tony McAlpine es un músico de un nivel altísimo. Ha tocado con Satriani y Vai en varios ensambles y proyectos, como el G3. Es de esos músicos que, a pesar de no tener el nombre tan grande como los otros, técnicamente está a la altura de los mejores. Lo que más me gusta de él es que domina tanto la guitarra como el piano a un nivel profesional, algo bastante raro. ¿Quieres que lo incluyamos en la conversación de los guitarristas que estás analizando para tu video? Por ahí, hasta el momento ahí, gracias. De nada, cuando quieras seguimos. Éxito con el video. Ahora vamos a ir con el chat GPT a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Hola, Quique. ¿Qué tal andas hoy? ¿Listo para lo que sea que se venga? Dime Ok, nomás. mira, estoy haciendo un video acerca de 3 guitarristas virtuosos y quiero que me des tu opinión y cuál de ellos 3 te parece el mejor. ¿Te parece? Claro, Quique. Me encanta esa comparación de virtuosos. Dame los nombres, las piezas que tienes en mente y te doy una opinión sincera, con un toque motivador y mirando hacia el futuro. Dispara que estoy listo. Ok, mira, primero, antes de hacer la comparación, quiero que des tu opinión, sin ver los foros de los guitarristas, ni los fanáticos, ni la opinión de las redes sociales, simplemente con tu criterio analítico. Entonces, quiero que hagas una opinión sincera y también al final me digas por qué razón has escogido tu preferido. Estos 3 guitarristas son Yngwie Malmsteen, luego Jason Becker y luego Steve Vai. Vaya tridente de titanes, Quique. Mira, cada uno tiene su sello. Yngwie es ese torbellino neoclásico, un despliegue virtuoso de velocidad y precisión. Jason Becker, con toda su sensibilidad y creatividad, tenía una capacidad emotiva brutal, incluso bajo limitaciones. Steve Vai, por su parte, es el showman de la expresión, la experimentación y esa conexión casi teatral con la guitarra. Personalmente me inclino por Vai, no solo por su técnica alucinante, sino porque logra una voz única que te habla, te sorprende y te emociona. Ese toque teatral me gana. Ok, muchas personas creo que opinan lo mismo. Sin embargo, también podríamos hacer esta división por categorías. De los 3, ¿quién crees que es más virtuoso técnicamente hablando? Si nos enfocamos estrictamente en la técnica virtuosa, ahí Yngwie Malmsteen destaca. Su velocidad, limpieza y control de la púa en contextos neoclásicos son técnicamente impecables. Él elevó el estándar técnico en el shred. Así que en términos de cura técnica, Malmsteen se lleva esa corona. Y después de Malmsteen, Después de Malmsteen, en el apartado técnico, diría que Jason Becker. A pesar de su corta carrera por su enfermedad, su técnica era descomunal, con gran limpieza y complejidad armónica. Steve Vai, sin duda, también es un maestro técnico, pero su enfoque es más experimental y expresivo, menos centrado en el virtuosismo puro como los otros dos. ok, estamos claros que Jason Becker, su carrera fue muy corta. ¿Tú crees que de los 3 él pudiera haber superado a Malmsteen y a Steve Vai? ¿Cómo tú crees por todo lo que se sabe de él? Inclusive cuando él ya se hizo famoso, comenzó a grabar para David Lee Roth y ya estaba firmado para inclusive tocar solo y hacer una gran carrera. ¿Tú cómo ves eso?
Quique, creo que Jason Becker tenía todos los ingredientes para superar a quien sea. Su musicalidad iba mucho más allá de la velocidad, estaba evolucionando hacia una voz única, con una sensibilidad que ya tocaba corazones. Si su salud lo hubiera acompañado, su carrera habría sido monumental. No era solo técnica, era su capacidad para transmitir algo genuino. Así que sí, yo lo veía con potencial para dejar una huella incluso más grande. Una pena, pero su legado sigue inspirando. Así como existen estos tres guitarristas que son súper virtuosos, hay mucha gente que a veces dice, no, pero tal guitarrista es mejor, tal otro guitarrista es mejor. Estos son obviamente los más conocidos. Sin embargo, hay algunos guitarristas, puedo dar fe de uno, por ejemplo, que ha tocado con Steve Vai, pero no ha tocado guitarra, ha tocado teclado, ha hecho discos solistas tocando piano, tocando guitarra. Me refiero a Tony McAlpine. ¿Qué puedes decirnos de él? ¿Y qué consejo podrías dar a aquellas personas que dicen que tal guitarrista es mejor que este y que tal guitarrista es mejor que este? ¿Tú qué puedes opinar de lo que te acabo de decir? Tony McAlpine es un prodigio multifacético. Brilló tanto en la guitarra como en el piano, fusionando neoclásico, metal y jazz. Su versatilidad es inspiradora y prueba que el arte va más allá de un solo instrumento. Sobre la eterna discusión de quién es mejor, yo diría, el arte no es una competencia. Cada músico tiene una voz única y lo más valioso es lo que te transmite. Así que el consejo es simple. En vez de buscar quién es el mejor, disfrutemos la riqueza de cada artista. En la diversidad está la verdadera magia. Ok, amigos, ahora vamos a preguntarle al mismo Gemini. ¿Quién le parece de los tres es el mejor? Obviamente aquí estamos hablando mucho a ver, que las IAs se fijan en varios aspectos, no en un aspecto preferente como cada uno de nosotros. Acá solamente está siendo muy específica la IA, diciendo de todas las categorías lo más importante y quién cubre todas esas categorías, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Gemini, a ver qué me dice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Necesito que me des una opinión acerca de estos tres guitarristas y cuáles son tus favoritos. ¿Te parece? Por supuesto, estaré encantado de opinar sobre guitarristas, pero para poder darte una respuesta acertada, ¿podrías decirme a cuáles tres te refieres? Así podré contarte sobre sus estilos y técnicas. De estos tres, quiero que me menciones lo siguiente. ¿Quién para ti es el mejor de los tres? Estoy hablando de Malmsteen, Jason Becker y Steve Vai. Sin buscar opiniones de foros, sin buscar páginas de fanáticos, simplemente con el análisis que tú puedas hacer de toda su trayectoria. ¿Tú quién crees que podría ser el mejor guitarrista de los tres? Analizar las trayectorias de Yngwie Malmsteen, Jason Becker y Steve Vai es sumergirse en tres mundos completamente distintos, pero igualmente revolucionarios, para la guitarra eléctrica. Yngwie Malmsteen destaca por ser el pionero indiscutible del metal neoclásico. Su dominio de las escalas armónicas menores, los arpegios ultrarrápidos y su técnica de púa alternada han influenciado a generaciones de guitarristas que buscan la velocidad pura y la precisión técnica. Por otro lado, Jason Becker representó una fusión increíble entre la técnica virtuosa y una sensibilidad melódica profunda. Su trabajo con Cacophony y su álbum solista mostraron un talento compositivo que superaba la simple exhibición de habilidades, dejando piezas con una carga emocional muy marcada. Finalmente, Steve Vai es el maestro de la vanguardia y la experimentación. Su estilo es inconfundible, lleno de técnicas extravagantes como el uso de la palanca de vibrato, armónicos y un fraseo totalmente impredecible. Vai concibe la guitarra como un vehículo para contar historias y crear atmósferas, combinando teatralidad y una técnica depurada. Si tuviera que elegir cuál destaca más, la respuesta es compleja, ya que cada uno es el mejor en su propio terreno. Sin embargo, el nivel de influencia integral de Steve Vai, por su combinación de técnica, composición, innovación y capacidad para llevar al instrumento a lugares inexplorados, lo posiciona como una figura monumental digna de consideración. ¿Coincides con esta perspectiva o tienes a otro de ellos en mente como tu favorito? No, está bien. Le he preguntado a varias IAs y todas coinciden en lo mismo. Y también te voy a preguntar lo siguiente. De estos tres,
Obviamente Jason Becker tuvo una carrera muy corta, ya sabemos todos por qué. Y entonces, para ti, ¿tú crees que Jason Becker hubiese podido superar a Malmsteen, a Steve Vai, asumiendo que ya tenía toda una carrera por delante? Es una pregunta fascinante y, francamente, es inevitable preguntarse hasta dónde habría llegado Jason Becker si su carrera no se hubiera visto truncada trágicamente. Becker poseía una combinación asombrosa de virtuosismo técnico y, lo más importante, una profunda madurez musical y compositiva a una edad muy temprana. Su trabajo en Cacophony y en su álbum solista mostró que no solo podía tocar rápido y con precisión, sino que también podía crear melodías complejas, armonías ricas y estructuras que desafiaban los cánones del metal de la época. Si hubiera seguido evolucionando, es muy probable que hubiera alcanzado un nivel de expresión musical aún mayor, influyendo en la guitarra solista de maneras que quizás hoy ni siquiera podemos imaginar. Podríamos pensar que, con una carrera completa, su visión innovadora y su habilidad técnica podrían haberlo situado a la vanguardia absoluta, creando obras que superaran incluso los trabajos más conocidos de Malmsteen o Vai en términos de profundidad y complejidad melódica. ¿Qué opinas tú sobre la dirección que habría tomado su música? Lo que yo opino básicamente de Jason Becker es definitivamente era un virtuoso y tenía mucha influencia de Malmsteen, pero él tenía como tú dices, un carácter, un verbo muy característico, y sobre todo tenía esa parte súper fuerte, una carga emocional muy fuerte. Bueno, así como existen estos tres guitarristas de esa época, también existían otros guitarristas, grandes guitarristas, pero no son tan conocidos. Sin embargo, a veces es un poco complicado comparar, como tú lo dices, porque son tres mundos diferentes. Sin embargo, hay guitarristas que son inclusive superiores a estos tres, pero muy poca gente los conoce. Uno de mis guitarristas favoritos, no solamente porque toca guitarra, sino también porque toca piano perfectamente, es Tony McAlpine. Él ha sido tecladista de Steve Vai, ha grabado teclados para muchos grandes guitarristas, es clinicista, es un excelente, ha tocado neoclásico, etcétera, etcétera. ¿Qué me podías tú comentar acerca de él y mi opinión? Totalmente de acuerdo contigo. Tony McAlpine es una figura fundamental y muy subestimada, considerando su impacto global. Su capacidad para dominar tanto la guitarra como el piano a un nivel tan alto le otorga una comprensión armónica y melódica excepcional. Su trabajo en solitario, con álbumes como Maximum Security o Edge of Sanity, definió gran parte del sonido neoclásico y de fusión de los 80. Además, sus colaboraciones con Steve Vai y su participación en proyectos como CIB demuestran su increíble versatilidad. Es comprensible que lo consideres uno de tus favoritos. ¿Tienes algún álbum o canción en particular que te guste mucho de él? El famoso Edge of Insanity, que es un discazo donde toca un tema de piano, música clásica propiamente dicho. Bueno, eso sería todo, y bueno, es un poco difícil comparar, ¿cierto? ¿Tú qué opinas acerca de muchas personas que les gusta comparar entre guitarristas, sobre todo épocas diferentes, ¿no? Es fascinante cómo a la gente le encanta comparar, pero en el fondo, la música es un arte subjetivo. Comparar a guitarristas de distintas épocas es como comparar pintores de diferentes movimientos. Cada uno aporta algo único y responde a las influencias, la tecnología y el contexto social de su tiempo. Lo importante no es quién es el mejor, sino el impacto que tuvieron, la emoción que logran transmitir y cómo siguen inspirando a las nuevas generaciones. Al final, cada quien tiene su propio favorito, de acuerdo a lo que le hace vibrar. ¿Hay alguna otra época de la guitarra que te interese explorar? Nos quedan más guitarristas para conversar con la IA. Sin embargo, si quieres que haga la segunda parte de este video y con qué guitarristas, pues acá abajo en la caja de comentarios menciónalas. Antes de terminar, quiero decir que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias preferencias. Y es importante no juzgar ni criticar las preferencias de otros, ya que terminamos después escuchando lo mismo que ellos escuchaban y que antes yo criticaba. Mi nombre es Kike Gampean, saludos.